Amén, hermanos. ¿Cuántos están contentos? Gloria a Dios. Otra vez te recuerdo que la alegría es una decisión. La decisión de creer la palabra por encima de lo que estamos viendo. La palabra es la verdad. Todo lo que sentimos, todo lo que vemos, todo lo que enfrentamos no es la verdad. La verdad es solo lo que dice la palabra de Dios. Tu bolsillo, la cuenta del banco, la nómina puede decir que este mes no estarás provisto. Pero eso es lo que dice el bolsillo, la nómina, la cuenta del banco. La verdad es que en Cristo Jesús estás provisto. ¿Cuántos dicen amén? Puedes sentirte solo, puedes sentir que a nadie le importas, pero la verdad no es lo que sientes. La verdad es que nunca estarás solo. Dios prometió estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuántos dicen amén? Así que lo que sientes no es cierto. Debemos entender que nuestras emociones, nuestros sentimientos, no necesariamente son la verdad. No necesariamente, amén. La verdad es solo lo que dice la palabra de Dios. Así que te voy a pedir, bueno, el tema de esta tarde lo vamos a ver allí en las pantallas. Una salvación completa. Una salvación completa. Y lo vamos a basar, primero levanta tu Biblia, porque si no luego se me olvida. Así que di conmigo, esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Yo tengo lo que mi Biblia dice que tengo. Y yo puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Hoy la leeré, la escucharé, la obedeceré. Y la semilla incorruptible de la palabra de Dios penetrará en mi corazón y producirá fruto que transformará mi vida, mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, mis finanzas, mi familia, mi iglesia y mi ciudad para siempre. Nunca más seré el mismo. Nunca, nunca, nunca. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Una salvación completa. Lo vamos a basar en el capítulo 17 del Evangelio de Juan, en el verso 3, por favor. ¿Sí? Juan 17, 3. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Que te conozcan a ti. La vida eterna no consiste en que te mueras. Tampoco la vida eterna consiste en que te vayas al cielo. La vida eterna empezó cuando aceptaste a Jesús como Señor y Salvador. Conociste a Jesús, conociste a Dios. Por lo tanto, allí es donde comienza la vida eterna, que no es otra cosa que la vida sobrenatural. Es decir, vas a tener una vida diferente a la del hombre natural. Tendrás una vida como la de el hombre espiritual, el hombre eterno, en la que Dios, en la que Jesucristo nos ha convertido a cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, es necesario que entendamos esto, porque de repente hablamos de la salvación como algo que sucederá en el futuro. Un día seremos salvos. No, ya somos salvos. Ya podemos disponer del cielo aquí y ahora. Ese siempre fue el plan de Dios. ¿Recuerdas el Padre Nuestro? Que tu voluntad se haga en la tierra como se hace en el cielo. Ese fue el plan del Señor. Que en este mundo tú y yo podamos vivir literalmente como ya se vive en el cielo, porque aunque tu cuerpo físico está aquí en esta tierra, tu espíritu literalmente vive en el cielo. Tu espíritu, mi espíritu, no tiene la misma dirección de tu casa aquí en la tierra. Tu espíritu y mi espíritu viven en el cielo y dependen de todo lo que ya está en el cielo. Ahora, aunque tu cuerpo todavía está en esta tierra, te los he dicho antes, somos anfibios. Vivimos en el cielo y vivimos en la tierra al mismo tiempo.
Debemos aprender a vivir en la tierra dependiendo en todo de lo que hay en el cielo. ¿Cuántos me están comprendiendo lo que estamos hablando? Entonces, la salvación de Jesús, mis hermanos, es un paquete completo que trae la salvación. Solo es una de las cosas que trae. Ya eres salvo. Cuando mueras irás a la presencia de Dios, estarás con Él por la eternidad. Pero mientras eso sucede, tu provisión es sobrenatural, tu protección es sobrenatural, tu paz, tu alegría, tu salud es sobrenatural. Nosotros no dependemos de lo que hay en esta tierra. Te lo he dicho antes, te lo dije el domingo. La vida, Cristo Jesús, la vida misma entró en ti. Y hay tanta vida dentro de ti, la vida en su máxima expresión, la esencia de la vida está en tu interior. Esa esencia de vida va transformando tu alma. Y esa vida al mismo tiempo va modificando tu cuerpo, lo va fortaleciendo, lo va sanando. Amén. Todo esto está a nuestra disposición a través de Cristo Jesús, de su sacrificio en la cruz. Todo esto tiene su origen en el antiguo pacto. En el antiguo pacto había sacrificios de animales. Toda persona que vivía en Israel, que pertenecía al pueblo de Dios, tenía que obedecer la ley. Cuando rompían la ley, tenían que presentar un sacrificio. ¿Por qué tenían que presentar un sacrificio? Porque Dios sabía que era imposible que nunca pecaran. Entonces Dios, sabiendo lo que tarde que temprano todos pecarían, estableció sacrificios. Una persona traía un cordero y lo presentaba delante del sacerdote. El sacerdote, te lo he explicado, exploraba, ¿sí?, completamente al cordero. No, en ningún momento cuestionaba a la persona. No le preguntaba, a ver, hágase para este lado, ¿usted cómo se ha portado? ¿Ha obedecido los mandamientos? Sí, porque si no ha obedecido los mandamientos, este sacrificio no funciona. Pues si precisamente por eso se traía un cordero, porque la persona había roto los mandamientos. De tal manera que se estableció que se trajera un animal, en este caso estamos hablando de un cordero, y la sangre de ese cordero cubriría los pecados de la persona, no los borraría, los cubriría nada más. Dios, cuando volteara a ver a esta persona, lo vería cubierto de sangre, es decir, ya pagaron, ya alguien pagó por su pecado. Por lo tanto, Dios ya hizo justicia y esa persona podría ser bendecida. Durante un año el pueblo de Israel, sí, una vez que ofrecía un sacrificio, sus pecados serán cubiertos. Y Dios bendecía al pueblo de Israel a pesar de sus pecados, con provisión, con sanidad, con protección, etcétera. Todas las bendiciones que te puedas imaginar venían sobre el pueblo de Israel, no porque se las mereciera, sino porque habían ofrecido un animal, un cordero, ¿sí?, el cual cubriría los pecados, no los borraría, pero los dejaría cubiertos de tal manera que Dios no los pudiera ver. ¿Sí? En otras palabras, solo estaban echando la basura bajo la alfombra, ¿sí?, para que no se notara. Los que alguna vez hemos vivido solos y tuvimos alfombra sabemos que esa es una buena idea, ¿verdad? Alguien llega a la casa, te das cuenta del tiradero que hay y rápido barres y levantas el tapete y allá adentro todo, y entonces cubres. De tal manera que la persona entra, ¿sí?, y encuentra que todo está barrido, todo está muy limpio, pero que no se vaya a asomar debajo de la alfombra, porque allí estaba todo un desastre. Eso es exactamente lo que sucedía. Todo esto era un presagio, ¿sí?, una manera en la que Dios estaba diciéndole a Israel, en un futuro yo voy a ofrecer el cordero, y el cordero no solamente va a cubrir tus pecados, literalmente los va a quitar, como si tú nunca hubieras pecado. Amén.
Esa era la diferencia entre el cordero o el sacrificio de animales y el sacrificio de nuestro Señor Jesús. Jesús fue el sacrificio perfecto para todos los tiempos de todas las naciones. De esta manera Dios nos lava, nos limpia por completo. La sangre expiatoria de los animales en el antiguo pacto era diferente a la sangre de Jesús. La sangre de Jesús sí nos redime, sí nos salva, sí nos vuelve justos, santos, limpios, ¿sí? Y Dios, adelantándose, tratando de explicar que pudiera entender el pueblo de Israel cómo pensaba salvarlos, les pedía entonces el derramamiento de sangre de algunos animales. Esto significa que Dios proveyó un cordero para toda la humanidad a partir de Jesús, y no solo a partir de Jesús, para toda la humanidad de todos los tiempos. Nadie puede ir al Padre si no es a través de Jesucristo. Amén. Nadie puede ir al Padre. La gente que murió antes de que Jesús viniera no iban a la presencia de Dios, iban a un lugar que se llamaba el seno de Abraham. También la Biblia le llama paraíso. Ese lugar estaba exactamente en la misma, vamos a decir, posición paralela al infierno, de tal manera que los del seno de Abraham o paraíso podían ver a los que eran ¿cómo podríamos? Atormentados allí en el infierno. Y también quienes estaban en el infierno podían ver a aquellos que estaban recibiendo consuelo en el seno de Abraham. Ahora, todo esto, una vez que Jesús vino, bajó al infierno a pagar por tus pecados, dice la palabra que le quitó a Satanás las llaves del Hades y de la muerte. Se pasó al lado donde estaba el seno de Abraham, de allí liberó a todos. Y dice la palabra que los llevó a la presencia de Dios, siendo Jesús la primicia. Él fue el primero que entró a la presencia, ¿sí? Y después todos los demás vinieron con él. Por eso dice la palabra, nadie va al Padre si no es por mí. No dice nadie va al cielo, porque el objetivo no es el cielo. El objetivo es el Padre. Te lo he tratado de enseñar por muchos años para que no le des una importancia al cielo que no tiene. El cielo es glorioso y es una bendición porque ahí está el Padre. Si el Padre no estuviera allí, entonces no llegaste al cielo. ¿Quién sabe a dónde llegaste? Y eso que solamente hay cielo e infierno, ¿sí? Lo glorioso del cielo es que el Padre está allí. Ahora, todo esto nos enseña que a partir del momento que aceptas a Jesús, a partir de ese instante, tú ya puedes vivir la vida eterna. Ya puedes vivir el cielo desde ahora, ¿sí? Para eso fue sacrificado Jesús, no solamente para asegurarte el cielo, sino para que en esta tierra puedas vivir con la provisión que tienen los que viven en el cielo, con la salud que tienen los que viven en el cielo, con la protección que tienen los que viven en el cielo, ¿sí? De esta manera la salvación estaría total, sería completa. De otra manera, Adán y Eva habrían vivido una vida en esta tierra mejor que la nuestra, pero no fue así. Nuestra vida es exactamente igual a la vida de Adán antes de la caída. ¿Alguien sabe cuántos virus se presentaron y enfermaron a Adán y a Eva antes de la caída? Pues ninguno. No existían, pastor. Es verdad, no existían todavía. Pero aún hoy, aunque existen, nada de eso nos afecta, ¿sí? Nuestro cuerpo tiene demasiada vida. Cualquier ser de este tipo, cualquier bacteria, cualquier virus, mis hermanos, solo puede contener muerte. Te lo expliqué el domingo. ¿Qué es más poderoso, la vida o la muerte? La muerte pensó que ella era más poderosa y mordió a la esencia de la vida, que es nuestro Señor Jesús, y se le cayeron todos los dientes.
¿sí? Ahora ya no puede morder a ningún creyente que tenga verdadera vida y que lo crea en el nombre de Jesús. Él sabe que primero no le somos sabrosos y le causamos mucho daño. Amén, esa es la verdad. Él nunca, cuando hablo de él me refiero a la muerte, nunca va a intentar tocarte a menos que tengas miedo. Si tienes fe, él es el que va a salir huyendo. No dice la palabra, resiste al diablo. ¿Cómo lo resisto? Creyendo la palabra, diciéndole, no, ninguna plaga tocará mi morada. A mí no me va a sobrevenir mal, caerán 1000 a mi izquierda, 10,000 a mi derecha, pero a mí no llegará. ¿Qué estás haciendo resistiéndolo? ¿Qué es lo que va a suceder con él? Huirá de vosotros, dice la palabra. Entonces, todo esto es parte de la salvación. No es para cuando estés en el cielo. Gálatas 1:4 nos habla acerca de este sacrificio. Fíjate lo que dice. Y nos habla también de lo que de este sacrificio que tiene bendiciones en todas las áreas. Dice, hablando de Jesús, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo. Otras versiones, para librarnos del presente mundo malo, para librarnos de la escasez que hay en este mundo, para librarnos de la violencia que hay en este mundo, de las enfermedades que hay en este mundo, de todo lo que el mundo tiene. Jesús fue a la cruz, ¿sí?, para librarnos de toda la maldad de este mundo. Sí, no es algo que yo estoy tratando de forzar. Allí dice, para librarnos del presente siglo malo, del presente mundo malo, ¿sí?, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Así que Jesús fue a la cruz para salvarnos de los males del mundo actual. Todos, a ti y a mí no nos va a tocar. Tienes que estarlo creyendo en tu corazón. Tiene que formar parte de ti. La sangre de Jesús nos libera, nos santifica, no solo cuando vayamos al cielo, sino ahora mismo. ¿Tú recuerdas cuando los primogénitos iban a ser muertos? ¿Alguien recuerda cuando Dios va a sacar a Israel de Egipto? Dios les dijo, pongan sangre en los postes de sus puertas y también en los dinteles. ¿Qué es esto sino la cruz de Jesús? Van a comer un cordero y la sangre de ese cordero la van a pintar en los postes y en las puertas. Cuando vaya pasando el ángel de la muerte, entonces pasará, verá la sangre y dirá, allí ya murió un primogénito. ¿Quién es ese primogénito? El cordero. Una representación de lo que sería Jesús. Satanás, ¿sí?, la muerte, no pueden entrar a un lugar donde ya hubo un muerto, ¿sí?, que llevó la enfermedad, el dolor, el pecado de todos los de ese lugar. Y en tu casa ya murió un primogénito, bendito sea Dios, Jesucristo. Por lo tanto ya no puede entrar ahí, ¿sí? Dios estaba mostrando cómo trabaja la muerte. La muerte puede tocar a cualquiera. A los que tienen sangre del cordero en sus casas, no. Y tú tienes sangre del cordero en tu casa. Amén, hermanos. No solo eso, tú recuerdas, vinieron en total 10 plagas. Dice la palabra que las plagas vinieron sobre todo Egipto, menos en Gosén, que era la ciudad donde vivía el pueblo de Israel. Así que imagínate, las ranas, cuando hubo la plaga de las ranas en vez de brincar hacia Gosén, brincaban para dentro de Egipto. Las moscas, imagínate las moscas volando pero de aquel lado. Hay una cerca que divide Gosén y ves que las moscas vuelan pero se regresan. Apenas quieren entrar y se vuelven. Eso es exactamente lo que pasa contigo. Dios ha marcado tu territorio. Tú eres su territorio, ¿sí? Tú eres lo que Él defiende, tú eres su ciudad, tú eres lo que Él protege.
Nada puede entrar. Incluso dice la palabra que vinieron tinieblas, de tal manera que los egipcios no podían ni siquiera ver la mano que tenían delante de ellos. Ponían la mano enfrente y no la podían ver. Ahora imagínate, tinieblas solo de aquel lado de la cerca y de este lado luz. Así de grandioso es nuestro Dios. Eres su pueblo, te protege en el nombre de Jesús. Mira lo que dice el Salmo 103, verso 1 en adelante. Esto es para que entiendas cómo te protege el Señor. Dice la palabra: bendice alma mía a Yahvé, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Verso 2: bendice alma mía a Yahvé, y no olvides ninguno. ¿Cuántos puedes olvidar? Ninguno de sus beneficios. ¿Cuáles son esos beneficios? El verso 3 empieza a enumerarlos. Él es quien perdona todas tus iniquidades. ¿Cuántas? Todas tus iniquidades. Te he hablado acerca de que Dios le ofreció su salvación incluso a Hitler, al Capone, a Stalin. Stalin dejó que alrededor de 6 millones de personas murieran de hambre. Imagínate. Y aún a ellos, con todo lo que hicieron, les ofrece su salvación. Ahora, ellos no aceptaron, y el Señor respetó su decisión. Pero el día de mañana ellos no podrán decir: es que Dios no nos ayudó. Nadie en toda la tierra podrá decir: ¿y por qué Dios no hizo algo por nosotros? Él mandó a Jesús a morir a la cruz, y ahora ofrece su salvación a todos. Pero no solo la salvación, dice esta palabra que hay más beneficios. No solo perdona todas tus iniquidades, también es el que sana. Dice, el que sana. ¿Cuántas dolencias, mis hermanos? Todas tus dolencias. Verso 4: el que rescata del hoyo tu vida. ¿Sí? Cualquier cosa, una bancarrota, ¿sí? Una catástrofe económica, un problema familiar, de lo que se trate, dice él, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y de misericordias, ¿sí? Su palabra dice que para siempre es su misericordia. ¿Para cuánto tiempo? Para siempre. Ya después quién sabe, pero mientras sea para siempre hay misericordia. Y misericordia quiere decir que Dios te va a dar lo que no te mereces. Piensa en lo que no te mereces, y Dios dice: yo te lo quiero dar. ¿Te das cuenta? Entonces Jesús muere en la cruz no solo para perdonar pecados, también muere para sanar nuestros cuerpos, nuestras mentes. Primera de Pedro 2:24. Es una salvación completa, ¿sí? Dios no solo te quiere llevar al cielo y que tengas una vida miserable. No, Dios quiere que vivas la vida eterna desde el momento en que lo aceptaste. Primera de Pedro 2:24 dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. No quiere decir que no tratará el enemigo de poner síntomas, pero aunque ponga síntomas, es el momento de decir: esos síntomas yo ya fui curado de ello, no puedo tenerlos, ¿sí? No puedo sufrirlos. Imagínate a una mujer que, no sé, le quitaron el apéndice, ya no lo tiene. Un hombre que le quitaron el apéndice, y de pronto siente un dolor aquí, algo abajo, a la derecha, y entonces lo primero que le viene a la mente es el apéndice. Pero luego recuerda: a mí me lo quitaron, no puede ser, es otra cosa. ¿Alguien está entendiendo de lo que se trata? El dolor puede venir, algún síntoma se puede presentar, pero la verdad es lo que el médico ya hizo contigo, lo que el cirujano ya hizo contigo. La verdad es que ya fuiste curado.
Así que no puede ser. ¿Alguien está entendiendo lo que estamos hablando? Así que todas estas promesas dependen de nuestra fe, de creerlo. Por creerlo es que puede suceder en nuestra vida. Amén, hermanos. Así que incluso bajo la ley de Moisés podemos ver la salvación de Dios. Mira Hebreos capítulo 9, versos 11 y 12. Dice la palabra: pero estando ya presente Cristo, somos sacerdotes de los bienes venideros. Hay bienes venideros, es decir, hay algo que Dios te quiere dar por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no, verso 12, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Esto habla de que no lo vas a perder. Una vez que creíste en Jesús como tu Señor y Salvador, aunque te equivoques alguna vez, la salvación no la vas a perder. Es eterna redención, no se acaba, no tiene final. ¿Alguien está entendiendo? Así que en el Antiguo Testamento los sacerdotes no se enfocaban en el hombre pecador, lo que te decía al inicio. Se enfocaban en el sacrificio que traía. La persona venía, presentaba el cordero, y entonces una vez que presentaba el cordero, el sumo sacerdote observaba y checaba, ¿verdad?, que el cordero viniera en las condiciones que la ley establecía. Nunca le decían: oiga, qué sinvergüenza, ¿cómo viene a ofrecer un sacrificio si yo lo vi ayer que intencionalmente pecó? Eso no valía. Valía que traía un cordero, ¿sí?, un animal para ser sacrificado. Entonces el que tenía que estar perfecto era el animal que traían a sacrificar, el cordero en ese caso. Él lo revisaba el pelaje, su piel, que no tuviera sarna, revisaba sus huesos, que no estuvieran rotos, lo revisaba completamente. Y una vez que él decidía que el cordero era perfecto, entonces lo degollaba. No revisaba a la persona. Otra vez, pastor, ¿y por qué nos dice tanto eso? Porque cuando tú aceptaste a Jesús como Señor y Salvador, tú también viniste y ofreciste a Dios Padre tu cordero, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dios observó a Jesús, lo observó detenidamente y vio que era perfecto. ¿Alguno de ustedes recordará que Jesús fue presentado ante los sacerdotes, ante los fariseos? Y allí entre todos lo cuestionaron. Presentaron incluso testigos falsos que mentían acerca de lo que estaban diciendo, pero aún con esas mentiras no se podía condenar a Jesús. Y el sumo sacerdote lo estuvo analizando cuidadosamente. Y vieron, ellos dijeron: no hemos encontrado pecado en Jesús. No cabe duda, este hombre es perfecto. Es perfecto. No hay nada malo en él. Ellos no sabían que estaban cumpliendo un requisito de la ley, que el sacerdote tenía que analizar cuidadosamente al cordero. ¿Piensas que lo llevaron simplemente porque ellos querían tenerlo entre ellos? No, era parte del plan. El sumo sacerdote tenía que presentar al cordero. Así que el Señor, nuestro Padre Celestial, presentó su cordero y le dijo al sumo sacerdote: analízalo, checa que sea perfecto mi cordero. Y vino Caifás junto con los demás sacerdotes y estuvieron cuestionando a Jesús y no hallaron en él pecado. A pesar de eso, decidieron sacrificarlo. No estaban haciendo algo que Dios no quisiera, era parte del plan. Pero la ley se tenía que cumplir.
El sacerdote tenía que analizar muy bien el cordero presentado. Y el sacerdote dijo, no hay pecado en él. No solo eso, ¿sí? Vinieron también con la autoridad civil, con Poncio Pilato. Poncio Pilato dijo, pues yo no encuentro nada malo en él, ¿sí? Y recuerdas, el sumo sacerdote de todas maneras dijo, crucifícale, crucifícale, ¿sí? Lo voy a azotar y luego lo dejaré ir. No, crucifícale, pero él no ha hecho nada malo. Ellos no dijeron, sí, ha hecho cosas malas. Ellos dijeron, su sangre sea sobre nosotros. ¿Alguien recuerda eso? Sí. Y entonces lo crucificaron, derramaron su sangre, de tal manera que esa sangre nos borra nuestros pecados a nosotros. Y al borrar nuestros pecados nos quita la enfermedad. Todo lo que es la maldición de la ley, enfermedad, escasez o pobreza, ¿sí? Problemas familiares, emocionales, problemas incluso mentales, porque la maldición de la ley incluía problemas mentales. Todo eso fue quitado del pueblo de Dios. Y no solo del pueblo de Dios, de toda la humanidad. Solamente falta que la humanidad le acepte. Hoy en día todavía es una buena oportunidad para que alguien acepte a Jesús como Señor y Salvador, nada más por creer, sin hacer nada, solo por creer en Él, ¿sí? Es más o menos como lo que sucedió en el desierto. Mira, acompáñame a Números 21, verso 8. Déjame, te platico esta historia en lo que la buscan. Sucedió lo siguiente: vinieron serpientes al pueblo de Israel. El pueblo de Israel había murmurado contra Dios, contra Moisés y Aarón. Y entonces vinieron serpientes, ¿sí? Áspides, ¿sí? De ese tipo de serpiente. Y vinieron y mordían al pueblo de Israel, y el pueblo de Israel estaban muriendo como moscas. Dios le dijo a Moisés lo siguiente: Yahvé dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. No dice, y el que se porte bien. Ya no había tiempo de portarse bien. Solamente era mordido. Buscaba dónde dejaron el asta, dónde está, dónde la pusieron, atrás de ti. La miraba, y en ese momento el efecto del veneno acababa. Una serpiente mordió a Adán, y a partir de ahí todas las personas que nacemos en este mundo hemos sido mordidos por serpientes. Pero solo basta con voltear a ver, ¿sí?, a la serpiente en un asta para ser salvos. Ahorita te voy a explicar más, pero para que te des una mejor idea, este símbolo de un asta y una serpiente enrollada lo encuentras en cada ambulancia que hay en esta ciudad. Algunos de ustedes lo han visto, ¿sí? Es un asta y una serpiente enrollada, hablando acerca de que está allí para sanar a quien lo necesite. Nada más que si tú volteas a ver la ambulancia, pues no te sana, no tiene ningún poder. Pero en este momento Dios, solamente con creerlo, en el momento en que te decían voltea a ver la serpiente, te mordieron, sí, voltea a ver la serpiente de bronce que está en el asta. ¿Tú crees que con eso me voy a salvar? Me voy a morir, pues si es venenosa. Y caía muerto, sí, porque no creía. Pero cualquier persona que decía, nada más digan dónde está la serpiente para voltear a verla, para que no me tarde ni en andar buscándola, era mordido, recordaba dónde estaba, volteaba a verla, y en ese momento era curado. Jesús habló de esto, y mira lo que dijo Juan capítulo 3, verso 14 y 15, justamente antes de ese versículo 16 que dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Mira, Jesús dijo, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Verso 15,
para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando dice que tengas vida eterna, ¿por qué Dios no puso ahí para que todo aquel que en él cree se vaya al cielo? No dice así, sino que todo aquel que en él cree tiene una vida sobrenatural. Una vida que no es la vida como la de los demás. Una vida que no depende de dinero ni de otras personas para subsistir. Una vida que depende completamente de Dios para prevalecer. Amén. Esa vida es la que está dentro de ti. Adentro de ti está la vida. El que tiene a Cristo tiene esa vida sobrenatural. ¿Alguien está entendiendo? Dentro de ti hay una vida sobrenatural. Mira, conozco personas, tengo en mi familia personas que cuando son picadas por alacranes, incluso el alacrán queda colgado. Le pican y el que muere es el alacrán, el escorpión en algunos otros lugares. En serio. Tengo una tía que nada más le pica un animal y cae muerto el animal ahí. En serio. Sí, se pregunta uno, ¿quién estará más ponzoñoso? ¿Va la señora? Pues no sé, pero el chiste es que el animal queda muerto. ¿Sí? Entonces, literalmente tienes tanta vida dentro de ti que todo aquello que quiere traer muerte, más bien cae muerto. Cuando dice la palabra que Jesús venció la muerte, habla de que le quitó todo poder. Ya no tiene poder sobre ti. ¿Sí? Jesús en la cruz, mis hermanos, es el paralelo de la serpiente en el asta. Cada vez que la persona volteaba a ver la serpiente de la misma manera que sanaban allá, cualquiera que mira a Jesús hoy y cree en él, tiene vida eterna, tiene vida sobrenatural, vida en abundancia, demasiada vida. La escasez no puede contigo. Amén. El mal no puede contigo, la enfermedad no puede contigo. Otra vez, las puertas del infierno no prevalecen contra la iglesia, contra los hijos de Dios. El infierno completo nos ve a nosotros y cierran el infierno para ahora sí que los que se quedan en su casa son ellos. ¿Sí? Cada vez que la iglesia empieza a creer, a tener fe, los anuncios de quédate en tu casa son allá en el infierno. Cierra bien la puerta porque vienen los hijos de Dios y esos nos van a destruir. Ni la sana distancia nos va a ayudar. ¿Sí? Entonces apréndete eso. Siempre debemos enfocarnos en lo que la palabra dice. Tengo demasiada vida en mí. Hebreos 12:2. Fíjate lo que dice la palabra. Puestos los ojos en Jesús. ¿En quién? En la palabra. ¿Por qué no puedo poner mis ojos en Jesús? No puedo verlo. Mucha gente dice, ¿por qué? ¿Por qué si Dios existe no se presenta y dice yo soy Dios? Porque aunque lo hiciera, muchos no lo creerían. Porque la fe no viene por ver, la fe viene por oír. Por eso es que Dios habla su palabra a través de su iglesia. La fe por ver no es posible. Por eso es que algunos que vienen y dicen, es que el Señor se me apareció. Permíteme, si el Señor se te apareciera, te retrasaría en la fe. Porque la fe no viene por ver, viene por oír. Por eso es que Él se presenta, pero en forma de palabra. La fe viene ¿por qué? Por oír y oír y oír y oír la palabra de Dios. Por eso es que te dice que tú y yo debemos hablarle esa palabra a los demás. Y esa palabra les producirá fe. No les hables acerca de rema. No les digas mi pastor dice. Porque ellos pueden decir y aparte correctamente dirían, ¿y a mí qué me importa lo que diga tu pastor? Y tendrían razón. No, pero en mi iglesia rema y eso a mí qué. Pero cuando le dices Dios dice en su palabra, todavía eso no quiere decir que lo van a recibir. Pero la palabra tiene el poder de penetrar hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos. Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.
La palabra es la que va a trabajar. Tu servidor tenía 7 años cuando por primera vez tuve contacto con la palabra. 7 años, hace como unos 10 o 15, hace poquito. Y recuerdo que había una iglesia como a unos 100 metros de la casa de nosotros. Vinieron las hermanas de allí, bueno, nosotros no le decíamos así, las señoras de esa iglesia vinieron y nos invitaron, nos dijeron: vamos a tener un campamento para niños, ¿no quieren venir? Va a haber regalos. Y cuando mencionaron regalos, ahora sí pusimos atención. ¿Qué tipo de regalos? Va a haber juguetes, pelotas, sí, va a haber esto, aquello. Nos dijimos: sí queremos ir. Y nos invitaron. Y recuerdo que cuando ellas hablaban la palabra como si nosotros fuéramos creyentes, y nosotros nos reíamos, volteábamos y nos reíamos, tan re locos. ¿Cuántos aman al Señor? Y levantamos las manos, no sea que si no las levantamos no nos regalen los juguetes y las pelotas que dijeron, ¿va? Y nos hablaron la palabra como por una semana. Y luego nos dieron los juguetes. Salimos de ahí con las pelotas, los juguetes, dulces, y nos veníamos burlando de ellas y decíamos: ellas creen que creemos en su Dios, nosotros no creemos en nada, eso es mentira, nosotros tenemos nuestra religión. Llegando a esta ciudad, a los 12 años llegué a esta ciudad y me encontré un compañero en la escuela que me empezó a hablar la palabra. Y yo le dije: de casualidad en tu iglesia no cantan un canto que dice: los hijos de Sión adoran a su rey, alaban su nombre gritando, ¿eh? Y él dijo: sí. ¿Cómo te la sabes? Le dije: no, porque ya fui a otra iglesia de locos donde cantan lo mismo. Le digo: ¿y ustedes qué regalan? Porque pues allá regalaban juguetes, ¿acá qué hay? No, dice, una vez al año también tenemos un campamento, pero tú ya no entras, tú tienes 13 años. Tenía 12 años, pero él entró hasta segundo año de secundaria, 13 años ya los dos. Dice: es nada más hasta los 12 años. Digo: pues entonces ya no me hables de lo mismo. Pero él continuaba hablándome. Llegamos a la prepa, terminamos la prepa y él tuvo un accidente automovilístico y murió, ¿sí? Hijo de un pastor de esta ciudad, por cierto. Su papá fundó la iglesia que hoy conocemos como la iglesia Surizaday, ¿sí? No quiero mencionar nombres para que nadie se vaya a molestar o a sentir incómodo de alguna manera, porque esta enseñanza va a ir por todos lados. Y entonces murió. Y la verdad a mí me impactó. ¿Por qué? Si él creía en Jesús, el asunto es que creía en la salvación, pero no creía en todos los beneficios que hay en la palabra. Es por eso que es importante que no solamente creas que eres salvo, sino que también creas que eres sano, que también creas que eres protegido, provisto. Pero la iglesia ha estado enseñando solo salvación, ¿sí? Y entonces me fui a la universidad, y cuando regresé al segundo año de universidad, más bien vine de vacaciones, mis primeras vacaciones después de un año en la universidad, la familia, por cierto, hoy vino Rebe, gracias, su mamá y su papá me fueron a predicar el evangelio. Y gracias a ellos, que la verdad no acepté a Jesús porque yo quisiera. Yo dije: si no lo acepto me van a estar dando lata y lata. A ver, pues ¿qué hay que hacer? Acepta a Jesús, síguenos en oración. Hice la oración que me dijeron, y luego me abrazaron, me dijeron: felicidades, ya eres salvo. Y yo dije: estos locos, solo por una oración ya soy salvo. Ellos no saben cómo me he portado. Pero la palabra entró, penetró allí, separó el alma, el espíritu, fue más adentro y produjo en mí una nueva persona. Me cambió la vida. Amén. Y después me convertí en pastor de sus papás. Fíjate lo que son las cosas, ¿sí? Entonces,
puestos los ojos en la palabra. La palabra es la que transforma. Los cielos, la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Por eso te dice, pon los ojos en Jesús. Los coronavirus pasarán, pero su palabra no pasará. Amén. Entonces te está diciendo, pon los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Cómo es posible que sea el autor y consumador de la fe si la palabra dice que la fe viene por oír y oír la palabra? Pues porque Él es la palabra. Sí, Él es el autor y el consumador. Y Él puso, dice, por el gozo, por la alegría que puso delante de Él, por encima de Él, por encima de lo que Él quería, sufrió la cruz. Menospreció el oprobio, no le importó la vergüenza que pasaría en la cruz como criminal y además desnudo delante de todo el pueblo. Dice la palabra, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entre más ves la palabra, más te vas dando cuenta qué tan fuerte y qué tan poderoso eres en Cristo Jesús. Ningún coronavirus puede tocar esta morada. Y ya te he explicado que sí está bien morada. Nadie puede decir que no. Sí, no puede tocar este cuerpo. Mientras más lo creas, lo hables, si te convenzas a ti mismo, créemelo, todo lo que Dios le ha dado a la iglesia se empieza a manifestar. Por eso dice 2 de Corintios 3:18, por favor. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo, la palabra. Cada vez que la palabra habla de un espejo, está hablando de la palabra misma. Todos nosotros, mirando a cara descubierta la palabra de Dios, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen. La imagen que está allí en la palabra es la imagen, dijimos, ¿de quién? De Jesús. De estar viendo más que vencedor. Todo lo puedo en Él, mayor es Él en mí. Y entre más lo estoy mirando, meditando, me voy conformando a esa imagen. ¿Sí? ¿Has visto estas imágenes donde empiezas a parecerte a la otra persona? De pronto, sí, es por un ejemplo nada más. Esto no es verdad, pero esto es un ejemplo. Veo ese espejo de la palabra y me volteo a ver. De pronto mi cabello crece hasta los hombros. La barba empieza a salir. Barba cerrada, obviamente tienes que utilizar mucha imaginación conmigo, ¿va? Entonces, y de pronto empiezo a crecer alrededor de 1,85 m, más delgado. De repente ya no tengo una camisa y un pantalón, tengo una túnica. ¿Qué está pasando? De tanto estar observando la palabra, me estoy conformando a la imagen de aquel que es la palabra. De tanto estar viendo más que vencedor, todo lo puedo en Él, soy sano en Él, limpio en Él, justo en Él, santo en Él, provisto, protegido, me voy convirtiendo en aquello que está escrito en esa palabra. De pronto soy igual, de pronto no me importa alimentar a 5,000 personas y no tener más que 2 pescados y 5 panes. De pronto me doy cuenta que este mundo recibe todo desde el mundo espiritual, de donde yo también he sido cambiado. Por eso es que nosotros nos llamamos cristianos, Cristos pequeños, ¿sí? Cristos chiquitos. Por eso, entonces, a eso se refiere la palabra en Josué 1:8 también, por favor, te lo sabes de memoria. Nunca se apartará de tu boca, mantente hablando la palabra de Dios, este libro de la ley, sino que de día y de noche. ¿Cuándo, mi hermano? De día y de noche. Deja de estar hablando de enfermedades y pandemias y cuántos muertos van y cuántos contagiados. Deja de hablar de ese tipo de cosas. Mantente hablando la palabra de Dios de día y de noche. De día y de noche meditarás, imaginarás,
murmurarás esa palabra para que puedas hacer, para que puedas guardar y hacer conforme a todo lo que en la palabra está escrito. Porque entonces, si lo haces, harás prosperar tu camino. ¿Y qué más, mis hermanos? Y todo le saldrá bien. Todo te saldrá bien. Así que debemos visualizarnos como sanos. Debemos visualizarnos, mis hermanos, no solamente como gente que no es afectada por ninguna pandemia. Debemos visualizarnos como gente que incluso tocamos a alguien y sana. Hay personas que nunca se van a enfermar solo porque tú vives en esa cuadra, solo porque tú vives en ese fraccionamiento, en ese edificio. Hay tanta vida dentro de ti que alcanzas a bendecir hasta sin darte cuenta. La palabra dice que había tanta vida en Pedro que la gente incluso sacaba a los enfermos a la calle para que la sombra de Pedro tocara a alguno de ellos, y aquel que su sombra era lo tocaba, dice la palabra que sanaba. Pedro ni cuenta se dio. Pedro, ¿sanas? ¿Cuántas personas sanaste? A ninguno. Pues nos acaba de, alguien me habló por celular, ¿va? Sí, me mandaron un mail de que en tal lugar, no hombre, no, sanaste un montón de gente. No, yo no me di cuenta que con tu sombra, pues no me di cuenta. Hay tanta vida en nosotros, mis hermanos, que literalmente no deberíamos ni de preocuparnos por nosotros. Más bien deberíamos de estar planeando cómo le hago para bendecir a mis vecinos, cómo le hago para bendecir a mis compañeros de trabajo. Tengo tanta vida, que es lo que Dios espera de nosotros. Sí, mira, quiero darte dos cosas ya casi para finalizar. Segunda de Corintios capítulo 10 verso 3 en adelante, dice la palabra: pues aunque andamos en la carne, nosotros no enfrentamos nada con nuestra carne. No militamos, no luchamos, nosotros no batallamos, no enfrentamos al coronavirus con nuestro cuerpo, no. Dice, verso 4, las armas, fíjate cuáles son las armas con las que nosotros luchamos. Las armas de nuestra milicia no son cubrebocas, lavado de manos, que debes de hacerlo, nadie deje de hacerlo, háganlo. Yo no estoy diciendo que no lo hagan, háganlo. Pero esas no son nuestras armas, ¿sí? Sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. ¿Qué fortalezas? Las siguientes, verso 5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Yo sé que ahí dice a Cristo, pero en el original griego dice: todo llévalo a la obediencia de Cristo, ¿sí? Es decir, me viene un mal pensamiento, un pensamiento negativo. ¿Qué tal si me muero? Porque no he estado portándome muy bien como cristiano. A ese pensamiento digo: Jesús obedeció perfectamente la ley, por lo tanto no importa que yo me haya equivocado, este pensamiento no puede entrar, porque Jesús obedeció y su obediencia es mi obediencia. Por lo tanto, a mí no me puede tocar ningún mal. ¿Alguien está entendiendo? Sí. Dice, derriba argumentos, no argumentes. Hermanos, les decía el domingo, no manden cartelitos, memes, información de que dicen que además, no tardan en decir, el virus ya mutó, ya es diferente, ahora está produciendo tal y cual cosa. No tardan en hablar cosas como esas. No lo andes propagando, no estés argumentando. Los argumentos que van contra la palabra, es decir, los argumentos que dicen que Jesús no llevó esa enfermedad, que tal vez otra sí, pero esa no, te causan muerte. Déjame te recuerdo. Veamos lo siguiente, mira, Juan 1 verso 1 en adelante. Dice la palabra: en el principio era el verbo. Otras versiones dicen: en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. De tal manera que cuando traes tu Biblia no traes algo,
traes a alguien. Amén. Es decir, la palabra era en el principio con Dios, verso 3. Y de acuerdo a Hebreos 1:3, todas las cosas por la palabra fueron hechas. Y sin la palabra nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Verso 4, fíjate bien. En la palabra estaba la vida. ¿En dónde está la vida? En la palabra, en Jesús. Jesús fue a la cruz y murió por ti. Pero ahora te cambia la vida otra vez Jesús. Pero no el Jesús que anduvo en Israel, sino el Jesús que es la palabra. Jesús es el Hijo de Dios, la palabra de Dios. En la palabra de Dios estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Verso 14. Dice, y aquella palabra fue hecha carne. Aquel verbo, dice Reina Valera, y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Te fijas? La vida está en la palabra. ¿Cuánta palabra tienes dentro de ti? Así estás lleno de vida. No hay tiniebla. ¿Cuántos creen que en Dios hay tinieblas? Dice la palabra, no hay tinieblas en Él, ni sombra de variación. ¿Sí? ¿Te protege al 100% o no te protege? No se le hacen huequitos a la armadura. Te protege completito. Amén. No es una armadura china que a los 3 días ya tiene huequitos. No. Te protege completamente. Ahora, quiero que recuerdes esto. En la palabra está la vida. Génesis capítulo, voy a creer, no lo tengo aquí, pero capítulo, caray, sí lo había puesto. Permítanme, en un momento le digo. Bueno, te lo voy a platicar, a fin de cuentas lo puedes encontrar en Génesis y es uno de los pasajes más conocidos. Dios le dijo a Adán, de todos los árboles del huerto puedes comer, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Qué quiere decir esto? No comas, si no te alimentes de aquello que te deja que tú decidas qué es bueno y qué es malo. Tú no decides. ¿Sí? De todos los demás árboles puedes comer, de ese no. Satanás le dijo a Adán y a Eva, no, lo que pasa es que Dios no quiere que ustedes sepan la verdad. Si ustedes comen del árbol del conocimiento del bien y del mal, ustedes decidirán qué es bueno y qué no. Serán como Dios. Ustedes decidirán. ¿Sí? El otro árbol era el árbol de la vida. Cada vez que tú tienes tus ideas, tus argumentos, incluso científicos, no, pastor, pero es que usted no sabe los últimos descubrimientos acerca del COVID-19. Mira, no importan, ¿sí? No importa lo que tú consideres bueno, lo que consideres malo. Importa lo que dice el árbol de la vida. ¿Cuál es el árbol de la vida? La palabra. En ella está la vida. El fruto del árbol de la vida, ¿cuál es? Pues la vida. El fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, ¿qué es? Pues la muerte. Cada vez que tú le haces más caso a argumentos, razonamientos, es que dicen, se ha descubierto, ¿sí? Los científicos opinan, dicen, ¿sí? Un amigo mío que trabaja en el laboratorio más importante de México, él dijo, eso no sirve. Solo te dará vida lo que en sí mismo es la esencia de la vida, la palabra. Si comes del árbol del conocimiento del bien y del mal, Dios le dijo a Adán y a Eva, ese día ciertamente morirán por andar haciendo caso a lo que ustedes consideran bueno. El hombre desde entonces ha decidido qué es bueno y qué es malo. Por un tiempo el matrimonio entre hombre y mujer era bueno, hoy es malo. Por un tiempo, ¿sí? Abortar era malo, hoy es bueno. ¿Quién decidió? El hombre. ¿Pero por qué decidió? Pues porque Satanás les dijo, ustedes pueden decidir, serán como Dios.
y ellos comen del árbol del conocimiento del bien y del mal, y tú les dices, no es bueno el aborto, es incorrecto, y ellos te dan sus argumentos, no, yo considero, y no metan la religión, no. Luego sienten la condenación, sus conciencias les acusan, no conocen la gracia, así que conocen la ley, por eso no quieren que hablemos. Inmediatamente su conciencia les acusa, ¿sí? Porque ellos decidieron que eso es bueno. Pero el árbol de la vida te dice desde el interior lo que debes de hacer. No hay nada malo y no hay nada bueno. Apréndete esto porque alguien puede interpretarlo mal. No hay nada bueno y no hay nada malo. Solo hay la voluntad de Dios. Lo que Él diga que hagas. Nada más, ¿sí? Lo que Él indique. Nosotros casaremos solamente, celebraremos acción de gracias en bodas de hombres con mujeres. No, pero la ley indica, no importa. En Alemania la ley indicaba que se podían matar judíos. No por eso ya era bueno. ¿Sí? Así que aunque la ley indique, nosotros seguiremos en la palabra de Dios. Amén. Nosotros seguiremos diciendo que el aborto no es algo permitido por Dios. No, pero la ley lo permite. ¿Y eso qué? Aunque la ley lo permita, ¿sí? La ley permitía también quemar tiendas judías, y no por eso era bueno. El hecho de que la ley indique algo no indica nada. Solo la palabra de Dios nos puede guiar. Alguien está comprendiendo lo que estamos diciendo, pero es en todo. Dios a través de Jesús te dio salvación. A través de Él te perdonó los pecados. A través de Él sanó tus enfermedades. A través de Él te enriqueció, te proveyó. A través de Él tienes paz. A través de Él tienes alegría. Todo esto forma parte del paquete de la salvación. Debemos creerlo. David dijo, no olvides ninguno de sus beneficios. Y empezó a mencionar algunos de ellos. No lo olvides, no lo olvides. Él es el que rescata del hoyo tu vida, el que sana todas tus dolencias, el que te corona de favores, misericordias, el que te hace bien a cada momento. ¿Alguien ha comprendido lo que el Señor nos ha enseñado en esta noche? Así que ahí donde estás, hermanos de la alabanza, dile: Señor, recibo tu salvación completa. Acepto a Jesús como mi Señor y Salvador, lo cual ya he hecho. Pero también acepto a Jesús como palabra. Acepto su provisión. A partir de ahora me declaro provisto. Creo que la pobreza, la escasez no tiene nada que ver conmigo. Creo en su paz y en su alegría. Creo en su protección. Creo que Él es más poderoso que cualquier cártel, que cualquier grupo delictivo. En el nombre de Jesús, creo que aún inclusive, aunque yo me haya equivocado, Él me hará bien. Por eso dice que te corona de favores y misericordias. Las misericordias quieren decir que te dará lo que no te mereces. ¿Te equivocaste alguna vez? Dile: Señor, gracias, porque en ti recibo misericordia, lo que no me merezco. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dile: gracias, Señor. Gracias, Señor, estoy completo en ti. Jesús dijo: consumado es. Gracias a Dios. Dale un aplauso al Rey. Gracias, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Su salvación ha sido completa. No solamente te salvó del infierno, te ha salvado de este mundo malo, dice la palabra. Así que damos gracias a Dios por ello. Amén. Así que ponte de pie, levanta tus manos. Que la bendición de nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, sea sobre cada uno de nosotros. Que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, permanezca irreprensible hasta la venida de nuestro Señor Jesús.
que a partir de ahora y hasta que el Señor venga, nos encuentre a ti y a mí salvos, sanos, santos, justos, provistos, limpios, llenos de paz, de alegría, etcétera, llenos de todos sus beneficios. Los que así lo creemos decimos amén.